Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con el Universal de Caracas, cuya principal noticia hoy dice 40 millones de hogares latinoamericanos viven la pandemia sin internet. Esto según un informe de la CEPAL. Ahora, en informaciones ya domésticas, la ONG Médicos Unidos Venezuela informó que se elevaron a 100 los trabajadores de la salud fallecidos a causa del COVID-19 desde el marzo. Los contagiados son al menos 331. Zulia continúa siendo la entidad más afectada con 28 médicos y 8 enfermeras fallecidos por el virus. En segundo lugar, Distrito Capital con 10 médicos, 2 enfermeras y 4 trabajadores del sector fallecidos. Lamentan que no haya mención oficial ante esta cifra tan dramática. Como nos había dicho el doctor Gustavo Villasmil, es que ni un obituario han publicado por los médicos fallecidos. El día de ayer, la cifra total de contagiados por coronavirus ascendió a 42.898 casos, de los cuales se mantienen activos 8.393. En las últimas 24 horas se registraron 993 nuevos infectados y 7 fallecidos, para totalizar 358 muertes desde que inició la pandemia. Ahora fíjense ustedes, si aceptamos esta cifra total, que es la del régimen, 358 muertes, bueno, resulta que de esas 358, 100 son de trabajadores de la salud, según la cifra de la ONG Médicos Unidos Venezuela. Según Fedeagro, estamos en el momento más complejo de los últimos 50 años. Achilles Hopkins, presidente de Fedeagro, declaró que el sector agroalimentario atraviesa su momento más complejo en los últimos 50 años. Aseguró que los venezolanos han afrontado una de las etapas más críticas de los últimos tiempos en el ámbito político, social y económico. El empresario expresó que la producción de los cultivos de mayor tradición en el país alcanzó en 2019 los volúmenes cosechados en la década de los años 60 y 70. Y algo que es muy grave con relación a esta cifra que da Achilles Hopkins, y es que en los años 60 éramos muy poquitos venezolanos. Tenemos también que detienen a 2 funcionarios del FAES. 2 altos funcionarios del FAES y una fiscal del Ministerio Público fueron detenidos por su vinculación con el homicidio de 2 trabajadores de Guacamaya TV. Ojalá llegue esto a una investigación seria y puntual. En otras informaciones, según la agencia Reuters, la refinería di Corfú, propietaria de la refinería Isla de 335,000 barriles diarios en la isla de Curazao, está demandando a PDVSA por $51 millones en la Corte del Estado de Nueva York, según un documento con la demandada fecha el 26 de agosto. La refinería di Corfú dijo que PDVSA no había realizado pagos mensuales desde principios de 2018 hasta diciembre de 2019, como requiere el contrato de las 2 compañías. El acuerdo de PDVSA para operar la refinería expiró a fines del 2019 y Refinería di Corfú actualmente está buscando un nuevo operador. En otra información de complicaciones desde el exterior, un buque de bandera iraní embarcó un cargamento de alúmina en Venezuela después de entregar suministros para un supermercado iraní en el país, según dijeron 3 fuentes, en la última señal de vínculos cada vez más estrechos entre las naciones sancionadas por Estados Unidos, sancionado Irán, sancionada Venezuela. Reuters no pudo determinar quién era el cliente de la carga de alúmina ni a dónde estaba destinada. El Golsan, un buque de carga general con capacidad para transportar 22.882 toneladas, navega actualmente hacia el este a través del Océano Atlántico, pero aún señala su destino como el puerto de La Guaira en Venezuela, según los datos que se han podido obtener.
En otras informaciones, Human Rights Watch afirma el estado policial de Maduro se consolida con la pandemia. Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación del COVID-19 como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población, creando un estado policial, afirma Human Rights Watch. Desde que se declaró el estado de excepción para combatir el COVID, a mediados de marzo, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno de Maduro. A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una ley contra el odio absurda y excesivamente amplia, y son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia. A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales por el COVID. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas. El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos. Esta es una cita textual para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En la Venezuela de hoy no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal. Este tema del informe de Human Rights Watch lo abordaremos en una de las entrevistas que tenemos previstas para el día de hoy. Y cerramos con esta información. La Guardia Costera de Estados Unidos incautó cerca de 13 toneladas de drogas en el Caribe. Según la Guardia Costera, el tráfico aumentó en 50% debido al régimen de Maduro. En un principio se había difundido que la droga estaba relacionada al cártel de los soles. Sin embargo, autoridades de Estados Unidos no confirmaron esa información en su comparecencia ante los medios de comunicación. Noticias de Latinoamérica. El bloque de países sudamericanos Prosur acordó que compartirá información y se coordinará para tratar de asegurar acceso a vacunas contra el coronavirus en momentos que la pandemia golpea con fuerza a la región y hay una carrera global por desarrollar una inmunización. El acuerdo fue anunciado por el canciller chileno Andrés Alamand tras una reunión virtual de presidentes y cancilleres del bloque presidido actualmente por Chile y que reúne también a Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y Guyana. La industria aérea pidió a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe que coordinen un proceso rápido para la reapertura del transporte, paralizado en la mayoría de los países de la región desde hace más de 5 meses debido a la pandemia por el COVID. La acción coordinada para la reanudación de los vuelos comerciales internacionales debe incluir que se minimicen los requisitos de cuarentena para los viajeros, dijeron en un comunicado la IATA, el Consejo Internacional de Aeropuertos para la Región y la Asociación Latinoamericana del Caribe de Transporte Aéreo. Colombia reactivó las actividades de entrenamiento y asesoría en operaciones contra el narcotráfico de una unidad especializada del Ejército de Estados Unidos luego de que la mayoría del Senado asegurara que hubo control político y que no se trata de tránsito de tropas extranjeras, según informó el ministro de la Defensa. Y tenemos que la venta de combustibles cae en Argentina debido a la cuarentena por la pandemia. Pero la noticia importante en la Argentina tiene que ver con la polémica reforma judicial. Oficialismo y oposición en Argentina se cruzaron ayer al debatir en pleno del Senado una polémica reforma judicial
impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y en la que algunos sectores ven un intento de lograr impunidad en casos de presunta corrupción. En una sesión virtual comandada en su apertura por la titular de la Cámara Alta y vicepresidenta del país, la señora Cristina Fernández, la oposición denunció que el Ejecutivo busca, con esta reforma, manejar al Poder Judicial, mientras que desde el oficialismo acusaron al anterior gobierno de Mauricio Macri de haber utilizado la justicia para perseguir a opositores políticos. Brasil reporta 984 nuevas muertes por COVID, lo que lleva el total de fallecidos a 118.649, según datos oficiales. Brasil es el segundo país del mundo con más casos después de Estados Unidos. Y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, afirmó que la crisis en Argentina ha generado un momento particularmente complicado en Mercosur, que pone en jaque el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea, ya golpeado por las críticas de Alemania y Francia ante los incendios forestales en la Amazonía. La economía de Perú, que tiene la segunda cifra más alta de contagios de coronavirus en América Latina, se hundiría este año 12% en su peor desempeño anual en 3 décadas, debido a la larga cuarentena por la pandemia, según informó el propio gobierno. Pero el próximo año la economía del segundo mayor productor mundial de cobre se recuperaría con una expansión del 10% ante un mayor dinamismo en el consumo interno y más inversión privada y pública, dijo la ministra de Economía María Antonieta Alba. Los contagios en Ecuador ascienden a 111.219, los fallecidos confirmados ascienden a 6.471. En Chile, un grupo de gremios de camioneros inició una huelga en protesta por la violencia que afecta a sus socios en la agitada región sureña de la Araucanía y el lento avance en el Congreso de una serie de proyectos de ley sobre seguridad. En Bolivia, la presidenta interina Yanine Áñez cargó durante un acto oficial contra sus principales rivales en las próximas elecciones generales. La mandataria dedicó buena parte de su discurso en la inauguración de un hospital en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, a atacar al expresidente Carlos Mesa, que postula por Comunidad Ciudadana, y al movimiento al socialismo de Evo Morales. Siguiendo en Bolivia, los respiradores chinos que llegaron para combatir el coronavirus no funcionan bien y hay denuncias de corrupción. Y México reportó ayer 6.026 nuevos contagios de coronavirus, elevando el conteo a un total de 579.914. En las últimas horas se registraron 518 decesos, subiendo el total a 62.594. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a contarles nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, viernes 28 de agosto. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Geoff Ramsey. Ramsey es el director para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Él dio unas declaraciones recientemente sobre la situación política venezolana y cómo ésta es manejada electoralmente en países de la región. Y citó casos como Trump, Bolsonaro, López Obrador, en fin. Será una conversación por demás interesante. Luego vamos a conversar en la ciudad de Miami con el doctor Joseph Uscinski. El doctor Uscinski es autor del libro American Conspiracy Theories, teorías de conspiración americanas. Y con él vamos a hablar a propósito de estas teorías de conspiración que están pululando últimamente. Algunos se han hecho populares, como la del QAnon,
QAnon es una teoría de conspiración que dice cosas extraordinarias, que si la señora Hillary Clinton, el Papa Francisco, el Dalai Lama tienen una red de pedofilia, cosas realmente insólitas. Pero con él vamos a abordar cómo estos temas exóticos, absurdos, calan en la población y la gente se cree que en efecto tenemos esas conspiraciones. De Miami vamos a ir a Washington para conversar con Leopoldo Martínez Nucete, miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata, porque nos interesa ver nos interesa conocer la visión del Partido Demócrata de la Convención Nacional Republicana que concluyó anoche ya con el discurso del presidente Trump, que por supuesto analizaremos más adelante. De Washington iremos a Buenos Aires para conversar con Tamara Tarasiuk, la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Con Tamara vamos a conversar sobre ese informe de Human Rights Watch sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela a raíz de la pandemia, cómo se ha montado todo ese cerco y cómo el venezolano de hoy vive en un estado policial, cancerbero. De Buenos Aires vamos a ir a Lake Charles, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, para conversar con el periodista Pedro Rojas, quien es el corresponsal de la cadena Univisión. Él está basado en Texas, pero en este momento está en Lake Charles. Y vamos a hablar con él de lo que ha sido el paso del huracán Laura por estas tierras, los destrozos que ha dejado en su avance. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Berna, en Suiza, donde vamos a conversar con Leandra Vías. Ella es socióloga de la Universidad de Oxford, y con ella vamos a abordar esta entrevista. Ella estaba originalmente en Minsk, pero para el día de hoy la vamos a conversar en Berna. Ella es especialista en lo que era la antigua Europa comunista, y con ella vamos a analizar la situación de Bielorrusia. Putin ya afirmó que está dispuesto a intervenir, y Lukashenko ha empezado a apretar las medidas represivas. Y bien, fíjese, aquí me llega un mensaje. Los peces grandes manejan una red de pedofilia. Eso es un negocio que ciudadanos comunes no lo ven, no se imaginan. Bueno, aquí tenemos una creyente en las teorías estas. Bueno, ya eso también lo vamos a abordar. Esta pues es nuestra agenda para el día de hoy, viernes 28 de agosto. El editorial con César Miguel Rondón. Quiero volver a las cifras de fallecidos por COVID en Venezuela. Según las cifras oficiales que presenta la señora Rodríguez, tenemos 358 muertes desde el inicio de la pandemia. Se ha criticado mucho el manejo de estas cifras oficiales, se estima que son muy pocas y que en rigor, la verdad, nos deja un saldo muy superior. Pues bien, de esas 358 muertes, según la ONG Médicos Unidos por Venezuela, 100 son de trabajadores de la salud. Uno confía plenamente en la ONG Médicos Unidos de Venezuela, no solo porque no es del gobierno, sino porque es una ONG de médicos y ellos llevan su cuenta muy precisa, muy dolorosa por demás, porque están hablando de colegas, de amigos, de gente que ha trabajado y se ha formado junta.
Si esto es así, quiere decir que de 358 muertes, 100 son solo de médicos. Evidentemente, alguien está mintiendo. Y no sé por qué. Y me inclino por pensar que quien miente es la señora Delcy Rodríguez.